Bien, les debía esta explicación sobre identidades trigonométricas, la relación entre el ángulo positivo y negativo. Observen aquí la circunferencia trigonométrica. Aquí hemos dicho que si partimos desde el eje X positivo y giramos el arco o el ángulo en el sentido contrario a la aguja del reloj, es positivo. Y si lo hacemos en este sentido, es negativo. Entonces, vamos a tomar un arco θ positivo y también un arco θ negativo de valor contrario y del mismo valor, pero nada más que negativo. Entonces lo que nosotros podemos ver aquí es lo siguiente, que este tiene coordenada X y este tiene coordenada Y. Este tiene la misma coordenada X y tiene coordenada menos Y. Por definición ya sabemos que Y era el seno de θ y en este caso el seno de menos θ es igual a menos I, porque esa era la definición. O sea, el seno de un arco, en este caso de esta medida, daba lo que medía I, y en este caso marca menos I. Y eso es lo que estamos marcando aquí, que seno de θ, de menos θ, seno de menos θ es menos I. Eso es lo que está aquí. Y que seno de θ es I. Y es menos I, ¿por qué? Porque tenemos la misma distancia, el mismo arco, la misma distancia. Este pedazo de circunferencia, este arco, le corresponde el mismo valor que I, entonces este es menos I. Entonces aquí decimos que seno de θ es I, porque es por definición, y este seno de menos θ es menos I, porque marcaba la ordenada, que en este caso es menos I. Entonces, aquí observemos lo siguiente. Seno de I, si yo lo reemplazo aquí, donde hice I, entonces me quedaría seno de menos θ igual a menos el I, que I era seno de θ, y eso es lo que está aquí traducido, esta igualdad. ¿Sí? Entonces, como seno de menos θ es menos I es seno de θ, entonces pongo menos que es seno de θ, y eso es lo que aparece aquí. Entonces, el seno de un ángulo negativo es igual al seno del ángulo positivo con un signo menos adelante. Vamos al coseno. En el caso del coseno, el coseno marcaba la abscisa X. Entonces, esta es la abscisa X. Entonces, el coseno de este arco es coseno de X. El coseno de menos θ es X, el mismo. Por eso decimos que estos son iguales y por eso decimos que el coseno de menos θ es igual al coseno de θ. El coseno de un ángulo negativo es igual al coseno del ángulo positivo. La tangente de θ es I sobre X, pero la tangente de menos θ es menos I sobre X, que es negativo. Entonces esto lo reemplazamos aquí donde dice I sobre X porque es tangente de θ y lo que me produce es esto. Entonces, la tangente de un ángulo negativo es igual a la tangente del ángulo positivo con un signo menos adelante. Veamos el otro caso. Aquí. Cuando yo tengo, supongamos, esto para hacer un ejemplo, yo tengo una recta y
y yo quiero restar este segmento o esta distancia, por ejemplo, esta distancia por ejemplo, mide supongamos 5. ¿Sí? Tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. Bueno, no está bien delimitado, pero bueno, ahí está, esa es la idea, 5. Así. 5. Entonces, a 5, yo lo que quiero hacer es quitarle 2 unidades. Entonces, a 5 le resto 2 y esto me queda 3. ¿Verdad? Es decir que al 5, al segmento de 5, a lo que mide 5, le quité 2 y por lo tanto me queda 3. Es decir, que esto es la respuesta, 3. Así. ¿Se ve? No tiene mucho ciencia esto. A 5 le quito 2 y me da 3. Entonces, miren cómo podría ser lo mismo. O sea, yo podría hacer así. En vez de hacer esto, pues hago esto, miren. En vez de quitarle al principio 2, le voy a quitar al final. Es decir, voy a quitar aquí el 2. Quito el 2. Entonces, si a 5 le quito 2, esto me va a quedar en 3. Bueno, esto me queda en 3. Me queda 3. ¿Ven? O sea, que a este 2 yo lo puedo poner al final de la recta o al principio de la recta y la diferencia es lo mismo. Entonces, aquí, este arco mide pi sobre 2. Y aquí tengo un arco que mide pi. Entonces, ¿qué hago yo cuando resto pi sobre 2 menos tita? A pi sobre 2 le resto tita y me va a quedar esto, pi sobre 2 menos tita, que estoy indicando aquí. Pero no hago así, lo que hago es este pi lo pongo aquí y ahí le resto a este. Entonces este arco es el mismo que está aquí. Pi. Entonces, ¿qué hice yo? Lo que hice fue a pi sobre 2 le resto pi, que es el mismo que este arco. Entonces, por eso este arco va a medir pi sobre 2 menos tita.
Es lo mismo que hicimos aquí. A 5 le quito 2, el quitarle 2 le pongo al final. Aquí cuando le quito pi, le quito aquí, ahí, ahí. Aquí le quito el pi. Entonces tengo pi sobre 2 menos pi, pero este pi es el mismo este que está aquí. Entonces, este nuevo arco, vamos a dibujarlo para que se vea. Este arco mide pi sobre 2 menos tita. Y este arco, por supuesto, mide tita. Entonces, ¿qué es lo que se hizo? Aquí, por simetría, por simple observación, observamos que este es X, y este es Y, este es Y y este es X. Este X el coseno de tita y este Y el seno de tita. Ahora este nuevo arco mide pi sobre 2 menos tita. Entonces, aquí lo que se observa es que como este arco es el mismo que entonces si hago la prolongación, este va a ser mi X' y este va a ser mi Y'. Y lo que se puede ver que el valor de Y', este valor, es el mismo que este X. Y que el valor de X' es el mismo valor que Y. Ahí, fíjense, este es lo mismo que este. Entonces, aquí estamos viendo que el seno de pi sobre 2 menos tita es Y', y el coseno de pi sobre 2 menos tita es X'. Esto se ve aquí. Aquí decimos, X' es X, o sea, Y' viene a ser este. Y' es lo mismo que X, y este X', es lo mismo que Y, que es lo que está aquí. ¿Por qué? Porque este arco es lo mismo que este arco, por eso es que son esa igualdad. Entonces, Y' es seno de pi sobre 2 menos tita. Ahí está. ¿Quién es X? X es coseno de X. X es coseno de X. Haciendo la igualdad que Y' es X, o sea, esto igual a esto, eso es lo que ponemos aquí. Entonces, seno de pi sobre 2 menos tita es coseno de tita. Aquí, de igual manera, esto, por simple deducción, se ve aquí que coseno de pi sobre 2 menos tita es X' y seno de tita es Y. Entonces, esos son iguales. Coseno de pi sobre 2 menos tita es igual a seno de tita. Esto significa que el seno de un ángulo complementario es igual al seno del ángulo. Por ejemplo, si escribo seno de, por ejemplo, 90 menos 30 grados. Pi sobre 2 es 90, 90 menos 30, entonces este es igual al coseno de 30 grados. El coseno de, por ejemplo, 90 grados menos 20 grados, ¿qué va a ser igual? ¿Al quién? Al coseno de 20 grados. Es decir, el coseno aquí de 60 grados es lo mismo que el coseno de 30. Es decir, se complementan 60 y 30, 90. Aquí el coseno de 70 es lo mismo que el coseno de 20, de tal manera que 70 más 20 siempre es 90. Por lo tanto, esto se complementa, el seno con el coseno. Perdón, esto era seno, ¿no? Seno. Bueno,
De la misma forma es cuando nosotros pasamos para el otro lado, para este lado, marcamos un tita aquí y van a ver la relación que hay cuando tienen 180. También lo podemos hacer aquí también o también aquí. Es casi igual, parecido. Por eso es lo que pide el práctico que haga. Bueno, pasemos al práctico donde estamos. Aquí en el práctico 0. Bueno, aquí el 7, fíjense, es algo parecido a lo que tienen que hacer ustedes. Esto, de la misma forma. Bueno, y aquí, expresar las siguientes funciones de ángulos negativos como la función de ángulo positivo. Bueno, ¿qué sabemos? Sabemos esto. El seno de menos 30 es igual a menos seno de 30 grados. El coseno de menos 120 es ¿cuánto? Coseno de 120 grados. Porque el coseno de un ángulo negativo es igual al coseno del ángulo positivo. Tangente de menos 300 es igual a tangente a menos tangente de 300. A menos tangente de 300. Lo mismo cotangente. La cotangente es 1 sobre tangente de menos 135. Y esta secante es 1 sobre coseno de menos 360 grados. Bueno, usted haga la deducción ahí. Pero eso lo tienen que hacer con la formulita. Aquí veamos este ejercicio. Dice, cuando sea posible, reduzca el ángulo al primer cuadrante para obtener el resultado de las funciones trigonométricas. Entonces, en este caso, no necesita de un primer cuadrante. El coseno de 40 sigue siendo coseno de 40. Puede decir, cuando sea posible, reduzca el ángulo al primer cuadrante para obtener los valores de las funciones trigonométricas dadas. Entonces, sacamos directamente el coseno con la calculadora, listo. El coseno de 75 grados también lo podemos sacar con la calculadora. 3 quintos de pi. 3 quintos de pi es 3 por 180 grados dividido 5. Entonces, la quinta de 18 son 5 por 3, 15, 3. La quinta de 18, 3. 5 por 3, 15. Bueno, me llevo 3. La quinta, el 3 me queda aquí. El 3 me queda aquí en el 0. La quinta de 30 son 5. Y la quinta de 5 es 1 y de 35 es 7. Y esto me quedará 7 por 5, 35 grados. A ver, está bien. 35. 4 por 35 son 180. No, algo anda mal aquí. A ver, 180. Ah, 36 grados era. Claro, yo puse aquí mal. La quinta, este era de 30, la quinta es 6. 6 por 5, 30. Claro, la quinta de 30 es 6, 36. 36. Y 36 por 3 me quedaría aquí. 36 por 3, 108 grados. 108 grados. A ver. 108 grados. ¿Está?
Bueno, ahora tengo que sacar la tangente de 108 grados. La tangente de 108 grados, ¿se acuerdan del ángulo reducido? Bueno, la tangente del ángulo de 108 grados es este. O sea, yo tengo el círculo trigonométrico. 108 grados está por aquí. Entonces, el ángulo reducido, ¿cuánto va a ser para que llegue a 180? Me quedaría 108. Me quedaría entonces 108 menos 90. 18 grados. O sea, hay 18 grados que se pasa para este lado. Para este lado. Entonces, estos 108 grados, estos 108 grados están por aquí, y el ángulo reducido es este. Entonces, como yo me estoy pasando a 18 grados, significa que el ángulo reducido de este ángulo reducido va a ser 90 menos 18. O sea, 72 grados. Por lo tanto, la tangente de 108 grados es igual a la tangente de 72 grados, que es el ángulo reducido, que es el ángulo más chiquito que forma con el eje X. Esa es la definición de ángulo reducido. Entonces, veamos, nosotros estamos en el segundo cuadrante. En el segundo cuadrante, ¿se acuerdan? Era Y sobre X, o mejor dicho, sí, era Y sobre X, claro, Y sobre X, entonces, Y sobre X en este caso negativo, entonces negativo. Entonces, el signo que va a tener este valor es menos. Y ahí ya tienen, ya lo redujeron al primer cuadrante. O sea que es lo mismo que tangente de menos tangente de 72 grados. Eso lo pueden calcular ustedes con la calculadora. La secante de 170. A ver, aquí vamos a dibujarlo. Vamos a hacerlo. Este es 1 sobre coseno de 170 grados. En la circunferencia trigonométrica, ...170 está por aquí. Ahí está 170. Antes llega a 180. Entonces, el ángulo reducido es 10 grados. Entonces, esto será lo mismo que 1 sobre. El coseno de 170 va a ser igual al coseno de 10 grados. El ángulo reducido. Este 170 del ángulo, 10 grados del ángulo reducido 170. Entonces, aquí, veamos, ¿cómo es el coseno en el segundo cuadrante? El coseno del segundo cuadrante estaba dado por X, ¿se acuerdan? Por X. Y como aquí es negativo, entonces, como este es negativo, tendré que poner un signo menos aquí. Menos el coseno de 10 grados. Y ahí saco con la calculadora el valor de esto, que es la secante de 170. La cotangente, de la misma manera, de la misma manera, aquí ponemos la cotangente de 125 grados es 1 sobre tangente de 125 grados. Y eso es igual a 1 sobre tangente del ángulo reducido.
el ángulo reducido aquí estamos en 125, más o menos por aquí, será por aquí más o menos 125, y ¿cuánto me falta para llegar a 180? Para llegar a 180 tendría que necesitar 30, serían entonces 55 grados. Y lo mismo, la tangente en el segundo cuadrante negativo. Entonces, como es negativo, tengo que poner un signo menos. Y ahí está. Hacen la cálculo con la calculadora. Y así sigue con el otro ejercicio. Bueno, ahí creo que ya está explicado el punto que pedían ahí en WhatsApp.